yo voy a hablar de sexualidad tanto masculina como femenina, partiendo por la masculina. Esta se divide en la pubertad y en la andropausia. En la pubertad sería la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotrofina a la hipófisis para que ésta segregue FH y LH, que van hacia el testículo para poder producir testosterona y que se produzca la proliferación y maduración de los espermatozoides. También en los hombres hay un ciclo hormonal masculino que se divide en el ciclo mensual y en el ciclo diario. El ciclo menstrual es a través del mes, que a través del mes hay una variación en los niveles de testosterona, cuyo declive depende del desempeño tanto físico o mental como del varón. Y en el diario es que la testosterona en las mañanas está más alta que en la tarde. Es por eso que las erecciones al amanecer son más impresionantes. Hablemos de las dudas frecuentes del desarrollo sexual masculino. El líquido preseminal es un líquido que es eliminado por el hombre cuando él se encuentra en un estado de excitación, lo cual favorece la supervivencia del espermatozoide y además la lubricación del acto sexual. Es importante saber que este líquido presenta espermatozoides, por lo cual tener una conducta en la cual no se utiliza algún tipo de barrera podría llevar a un riesgo. La eyaculación precoz es la falta del control sobre el reflejo eyaculatorio. Cuando son las primeras relaciones sexuales, suelen ser apuradas para que no te pillen, de modo que inconscientemente el cuerpo aprende a responder rápido y desde la ansiedad. Lo bueno que esta situación es tratable a través de diferentes técnicas, ya sean respiratorias, de respiración, técnicas de identificación de sensaciones preeyaculatorias, entre otros. En la tercera imagen planteamos, al perder la virginidad, ¿se rompe el frenillo? La verdad es que no se rompe el frenillo del pene, ya que durante la excitación hay lubricación por ambas partes. Si esto pudiese ocurrir, sería por situaciones poco frecuentes, como una relación sexual muy violenta o una práctica masturbatoria realizada de manera muy agresiva. Dentro de lo que podría ocurrir si es que este se llegase a romper, sería el sangramiento, por lo cual sería recomendado asistir a un médico, especialmente un urólogo, para hacer un seguimiento de la situación. ¿Por qué cuando despierto tengo el pene erecto? Existen distintas razones que causan la erección del pene cuando despiertas, pero principalmente se debe a que en la madrugada existe un pic de la hormona testosterona que favorece la erección. También es importante saber que esto no es un problema y que basta con pensar otra cosa para que la erección termine. Otras veces también se confunde con la necesidad de ir a orinar, pero esto está erróneamente planteado. Por último, planteamos la dificultad en la erección. Esta puede ser por diferentes razones, pudiendo ser fisiológicas o emocionales. Algunas de las razones emocionales tenemos los nervios, la ansiedad, la preocupación por el desempeño sexual, falta de estimulación adecuada, la desconexión con el momento en que se vive y la falta de fantasías eróticas. Por otro lado, tenemos las fisiológicas, en donde se ven afectados los nervios que están encargados de la erección del pene. Independiente de cuál sea la razón, es importante de que si se presenta alguno de los problemas, consultar al especialista. Y el femenino se divide en la menarquia y en la menopausia. La menarquia es el primer ciclo menstrual y la menopausia es cuando disminuyen los niveles de progesterona y estrógeno. Esto ocurre alrededor de los 40 y 50 años. Y en el masculino la andropausia ocurre entre los 50 y 70. Ya, el ciclo menstrual ocurre el día 1, empieza. Del día 1 al 5 ocurre la menstruación. Del 6 al 10 son los días infértiles. Del 11 al 21 son los días fértiles. Y el día 14 específicamente ocurre la ovulación. Y después del 22 al 28 están los días infértiles nuevamente. Este es un promedio de los
ciclos menstruales de las mujeres, pero estos pueden durar 30, 25, eso es irregular. Lo que sí es importante es que la ovulación al último día siempre hay en 14 días. Aquí está la ovulación un poco más explicada. Primero tenemos los ovocitos primarios, que vendría a ser más o menos por aquí. Después estos van madurando hasta llegar al ovocito secundario, que es lo que se libera. Y aquí ya quedan el cuerpo lúteo, aquí es el folículo de Graf. Eso es más o menos lo que ocurre en esta parte del ciclo ovárico. Los métodos anticonceptivos son aquellos que previenen el embarazo en mujeres que son sexualmente activas, ya sea que se ocupen por ellas o por las parejas. Tenemos los hormonales, los no hormonales reversibles y los no hormonales irreversibles. Primero vamos a ver lo que son los anticonceptivos orales y cómo se usan. Primero debe ingerirse el primer comprimido durante el primer o quinto día de la menstruación. Se debe tomar un comprimido diario, siempre a la misma hora, y ojalá poner una alarma para no olvidarlo. Si se llegara a olvidar la píldora, si han pasado más de 12 horas desde que se olvidó, se puede tomar la píldora del día, pero si han pasado más de 12 horas, hay que saltarla y tomarla del día siguiente. Y también hay que usar métodos como el condón durante 7 días para evitar alguna probabilidad de embarazo. Si hay vómitos o diarreas intensas durante las 4 horas posteriores a la toma del anticonceptivo, se debe repetir la toma. El siguiente método anticonceptivo es no hormonal e irreversible. Estas son cirugías que una se realiza en el útero, en la mujer, que se ligan, por ejemplo, las trompas de falopio se pueden cauterizar, que esto sería como quemarlas, y también se pueden ligar. Este, por ejemplo, podría llegar a ser un método más reversible. Y también está la vasectomía, que sería cortar los conductos deferentes de los testículos. A continuación tenemos los anticonceptivos no hormonales reversibles, que son el condón masculino y el condón femenino, y a continuación vamos a ver un video donde se muestra cómo se utiliza. ¿Cuáles son los pasos para el buen uso del preservativo? Paso 1. Controlar la fecha de vencimiento. Paso 2. Comprimí con suavidad el envase entre los dedos y comprobá que no pierde aire. Transportalo en su paquete y no los expongas al calor o a la humedad. No los lleves en el bolsillo, billetera o guantera. Paso 3. Abrí el sobre con las manos. No utilices elementos cortantes o los dientes. Paso 4. Antes de usarlo, apretá la punta del preservativo con 2 dedos de una mano para que no quede aire. Paso 5. Colócate el condón desenrollándolo sobre el pene erecto. Si lo apoyaste y te equivocaste de lado, descartalo. Paso 6. Usalo durante toda la relación sexual. Si se daña o se sale, retírate, lavate y reemplazalo por uno nuevo. Luego de la eyaculación y mientras el pene está erecto, toma el condón por la base y retíralo cuidando que el semen no se derrame. Paso 8. Anudá el preservativo y luego envolvelo en papel para tirarlo en un lugar propicio. Recomendaciones. Usá solamente el lubricante que viene con el preservativo o agua. No utilices vaselina, crema de manos o aceites. No uses 2 veces el mismo preservativo, 2 condones juntos o un condón masculino y otro femenino al mismo tiempo. Cuando es usado correctamente, el preservativo previene enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Recordá tener siempre uno a mano. Condón femenino, una nueva relación íntima. El condón femenino fue creado especialmente para la mujer. Está hecho de un material antialérgico y más resistente que el látex. Antes de usarlo, tenga en cuenta siempre la fecha de vencimiento y no lo use si está vencido o si su empaque está dañado. A continuación, abre el empaque con las yemas de los dedos, guiándose por la flecha indicada en el mismo.
Verá que el condón femenino posee un anillo interno más firme y un anillo externo más flexible y que se encuentra totalmente lubricado. El anillo interno facilitará la colocación y mantendrá el condón en su lugar durante la relación sexual. El anillo externo debe permanecer fuera del cuerpo, cubriendo la apertura vaginal. El lubricante garantizará tanto para la mujer como para su pareja sexual una sensación agradable durante la relación sexual. Como cada mujer tiene un cuerpo diferente, se recomienda que ella practique la colocación del condón femenino antes de usarlo por primera vez con su pareja sexual. Encuentre una posición confortable. En cuclillas, con una pierna sobre una silla, sentada o acostada. Su compañero también puede ser partícipe de los juegos sexuales. El condón femenino puede ser colocado antes o al momento de la relación y no depende de la erección del pene de su pareja sexual. Presione el anillo interno e introdúzcalo en la vagina. Con el dedo por dentro del condón, empuje este anillo lo más profundamente posible. Luego de pasar el canal vaginal, el condón se alojará de forma abierta próximo al cuello uterino. El anillo externo debe dejarse fuera de la vagina. El compañero debe realizar la penetración por esa abertura externa. Tenga cuidado que el pene no entre por fuera, pues debe quedar dentro del condón femenino. Cuando usted quiera retirarlo, basta con torcer el anillo externo y jalarlo por uno de los lados. Después, deseche el condón en la basura. Para una nueva relación, use un nuevo condón femenino. Mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide.
Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Ahora vamos a ver algunas dudas frecuentes que ocurren alrededor del embarazo. Primero, ¿cuáles son los síntomas que ocurren durante esta etapa? Vómitos, náuseas, molestias ante los olores, dolor en los senos y la ausencia de la menstruación, que es lo más característico. Lo otro es, la duda existe si hay penetración, existe riesgo de embarazo. Si el hombre ha eyaculado previamente a la penetración, el líquido preseminal va a empujar los residuos que quedaron de espermatozoides en la uretra y puede producirse un embarazo. También por ahí no hay riesgo de embarazo, pero sí hay riesgo del contagio de enfermedad de transmisión sexual. Si hay un consumo también de marihuana, el bebé puede nacer más pequeño, puede tener malformaciones congénitas, puede producir la asfixia, también puede adquirir el síndrome de abstinencia y le puede faltar el oxígeno. Y por último, podemos ver que para el embarazo solamente hace falta un óvulo y un espermatozoide. Y hay que considerar que una eyaculación de un hombre contiene aproximadamente 250 millones de espermatozoides, así que la probabilidad del embarazo es alta. Yo les voy a hablar sobre la píldora del día después, sobre qué lo que es, cuándo tomarla, si tiene interacciones, los efectos adversos y cosas importantes que tienen que saber sobre esto. Bueno, como dije antes, esta píldora del día después es un método de anticoncepción de emergencia que se toma después de tener una conducta sexual de riesgo. Quiere decir que hay una relación sexual sin protección, o también cuando se sospeche de fallas de nuestros métodos anticonceptivos como las píldoras anticonceptivas. Esto se toma lo antes posible, quiere decir ya al día después, como dice su nombre. Lo importante de esto es no tomarla después de las 72 horas pasada la relación sexual, ya que disminuye su eficacia. Esto no es 100% eficaz, ya que igual depende del día del ciclo en el que se encuentre, porque si se encuentra en el día 14 de su ciclo, que es la ovulación, también disminuye su eficacia. Tiene interacción con antiácidos como el omeprazol, también algunas hierbas como la ruda, y también efectos adversos que tiene son cefalea, mareo, sensibilidad mamaria, vómitos. ¿Qué hacer cuando hay vómitos? Si uno tiene vómito de la primera pastilla en 3 horas, tiene que tomar otra pastilla que es similar, o sea, que tiene que ser la misma que se tomó primero, para que pueda hacer su efecto. Lo importante de esto es que si uno toma una píldora anticonceptiva, también después tiene que protegerse de nuevo con métodos anticonceptivos de barrera.
También les quiero mencionar que es importante no tomar más de 2 pastillas al año, ya que estas pastillas tienen un alto contenido hormonal que puede conducir a desajustes en su ciclo menstrual. Por lo tanto, no es aconsejable tomar más de 2. No quiere decir que si yo tengo una relación sexual hoy día, mañana me voy a tomar una pastilla, y si tengo el otro mes me voy a tomar otra pastilla el día después porque no voy a quedar embarazada. Por eso es siempre aconsejable que uno siempre ocupe métodos de barrera como el condón, o si ya tiene pareja estable o algo así, también usar pastillas anticonceptivas, que estos son los mejores métodos para cuidarse de un embarazo. También les quiero comentar que en farmacia, esto se puede conseguir en farmacia, su precio es como de arriba de 15.000 pesos. Y también pueden acudir a CESFAM, en donde le hacen entrega de una pastilla gratuita. En sí, acá en Chile, casi siempre las pastillas anticonceptivas, las pastillas del día después, vienen 2 pastillas, por lo mismo que le decía sobre el riesgo de si uno vomita. Por si uno vomita antes de las 3 horas, después tomar la otra. También les voy a hablar del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo, que puede ser de forma natural o inducida. Tenemos 4 tipos de abortos: el aborto espontáneo, el aborto inducido, el aborto terapéutico y el aborto indirecto. El aborto inducido puede ser a través de píldoras abortivas, a través de aspirado, que es quirúrgico, en donde se ingresa una manguera y se hace una aspiración del feto; el legrado quirúrgico; y el parto inducido, en donde se inyectan hormonas para que el aborto sea espontáneo. También tenemos el aborto espontáneo. Este se produce antes de las 20 semanas de gestación, y para cumplir el requisito de ser un aborto espontáneo es que también el feto pesa menos de 500 gramos. Estos pueden ser por causas fetales, que puede ser en donde el feto tenga fallas cromosómicas y no llegue a término, por lo tanto se produce un aborto espontáneo. Y las causas maternas, en donde hay alteraciones de la cavidad uterina que no permiten que la madre pueda llegar a fin su embarazo, por lo que se produce un aborto. Y también enfermedades autoinmunes. En Chile tenemos 3 causales en donde se puede inducir el aborto. Tenemos el aborto por riesgo de la vida o de la vida de la madre, que este sería un aborto terapéutico, ya que como la madre está en riesgo, los médicos pueden inducir este aborto. También por violación, que ya sería más por decisión propia de las mujeres si deciden abortar, ya sea por violación. Y también por la inviabilidad fetal extrauterina, que quiere decir que el feto no va a llegar a término. Ya, ahora vamos a empezar con el método de evaluación, que consiste en verdadero y falso. Comencemos. Si olvido tomar una píldora anticonceptiva, ¿al otro día debo tomar 2? Falso. Esto va a depender netamente de la hora normal en la que uno tome la pastilla. O sea, por ejemplo, si yo tomo la pastilla normalmente a las 8 de la mañana, si son las 8 de la noche o más, lo ideal es no tomarse la pastilla y esperar al otro día a las 8 de la mañana para continuar con la normalidad en que se tomaban las pastillas. En el caso de que haya pasado menos de 12 horas, o sea, yo me lo tomo a las 8 de la mañana y son las 12 del día, lo ideal sería tomar la pastilla y al otro día retomar el horario normal. Y en caso de tener conductas sexuales, lo ideal sería protegerse con diferentes tipos de barreras, como condón femenino o condón masculino, para prevenir un embarazo. Luego, si me tomé la píldora anticonceptiva y a las 2 horas vomité, ¿debo repetir la toma? Verdadero, puesto que
al haber tomado la pastilla hace solo 2 horas y haber tenido vómitos, da la sensación, y lo más probable es que no se haya absorbido los componentes del medicamento, por lo cual será necesario volver a ingerir la dosis de este medicamento. Luego, la píldora del día después se debe consumir como máximo 2 veces al año. Verdadero. Idealmente no consumirla nunca y utilizar otros tipos de métodos preventivos, pero en el caso de utilizarla, sí, idealmente no usarla más de 2 veces al año, puesto que el consumo de esta genera alteraciones hormonales en la mujer que a largo plazo podrían dejarla infértil o hasta conducir a la muerte en caso de un consumo excesivo. Luego, ¿el uso de antibióticos puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos? Verdadero. Y no solo los antibióticos, sino que también otros medicamentos. Por eso, la importancia de cada vez que uno asista al médico, entregarle información sobre el anticonceptivo que estás tomando, puesto que si te deja otro medicamento, conocer las posibles interacciones que podrían haber y efectos adversos. Continuemos. Los métodos anticonceptivos hormonales previenen el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Falso. Los métodos anticonceptivos hormonales van a hacer énfasis solo en la prevención del embarazo y en las infecciones de transmisión sexual no, porque tenemos que tener en cuenta que las infecciones serán transmitidas a través de secreciones, sangre, fluidos, por lo cual para esto es necesario otros tipos de métodos, que sería el condón femenino o masculino como métodos de prevención. Luego, en el sexo anal no ocurre embarazo ni infecciones de transmisión sexual. Falso. En el sexo anal pueden ocurrir infecciones de transmisión sexual, puesto que vamos a estar expuestos a fluidos y secreciones, por lo cual igual hay un riesgo elevado de contraer algún tipo de infección. Por eso siempre es importante recalcar el uso de barreras de protección. ¿Se puede consumir marihuana, alcohol y otras drogas durante el embarazo? Falso. Lo ideal es no utilizar ningún tipo de estas sustancias, puesto que son muy dañinas para la madre como para el feto, puesto que estas están conectadas a través del cordón, y cualquier sustancia o la mayoría de las sustancias que ingresen a la madre pasarán al feto. Por lo tanto, podría tener consecuencias a largo o corto plazo. Después tenemos la siguiente. En la menopausia hay un aumento de progesterona y estrógeno. Falso. En la menopausia hay una disminución de estas hormonas, por lo cual la mujer va a experimentar diferentes cambios hormonales, emocionales, sociales, por lo cual también se pueden divisar otras situaciones como el aumento de dolores de cabeza o la aparición, y también el tema de los bochornos, entre otras cosas. Por último, en el ciclo menstrual se desarrollan los gametos femeninos dirigidos al establecimiento de un posible embarazo. Verdadero, puesto que en el ciclo menstrual ocurren diferentes cambios en la mujer con el fin de que el ovocito cambie a óvulo y así éste pueda ser fecundado al final del ciclo. Este se verá con la entrada o no de un espermatozoide. ¿La menopausia ocurre por lo general antes de los 45 años? Falso. La menopausia ocurre entre los 45 y los 55 años. Si hablamos menos de 45 años, estaríamos hablando de una menopausia precoz. Y si es pasado los 55 años, sería una menopausia tardía. Por último, ¿la ovulación se produce el día 14 del ciclo menstrual? Verdadero. Pero es importante recordar la importancia que es hacer un registro sobre los ciclos menstruales, puesto que en cada mujer el ciclo va variando. Este puede ser más largo o más corto, y también se puede ver afectado por situaciones de estrés o diferentes tipos de estimulaciones.
Por lo tanto, llevar un registro nos dará mayor certeza sobre nuestra ovulación y en general nuestro ciclo menstrual.